Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Hoy es domingo cuarto del tiempo ordinario, ciclo B. Y en este domingo, Día del Señor, la Iglesia nos ofrece las siguientes lecturas que se proclaman en la Santa Misa para nuestra reflexión. La primera lectura, tomada del libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15 al 20. Moisés habló al pueblo diciendo: El Señor tu Dios suscitará en medio de ti, entre tus hermanos, un profeta como yo. A él deberán escuchar. Eso fue lo que le pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, cuando le dijiste: No quiero escuchar más la voz del Señor mi Dios, ni quiero volver a contemplar aquel terrible fuego para no morir. Entonces el Señor me dijo: Tienen razón. Por eso yo suscitaré entre sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca, y él les comunicará todo lo que yo le mande. Y todo aquel que no preste oído a las cosas que el profeta diga en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Pero si un profeta se atreve a decir en mi nombre que yo no le haya mandado lo que yo no le haya mandado decir, o habla en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ante la reacción del pueblo que pide un profeta a Dios, el Señor hace la promesa de enviarles un profeta que vendrá a proclamar la palabra con autoridad, que comunicará todo lo que Yahvé Dios le mande comunicar. Por lo tanto, todo el pueblo tendrá que prestar oído a las cosas que ese profeta diga. Y si no, el Señor le pedirá cuentas. Ese profeta predicará en el nombre de Yahvé Dios. Y si un profeta dice algo que no haya sido mandado decir, o habla en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Aquí vemos nosotros algo muy importante. Primero, sabemos que el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento es como un embudo. Es amplio, pero va
lento, reduciéndose poco a poco hasta llegar a una sola persona. Todo el mensaje, toda la vivencia del pueblo judío, del pueblo de Dios, todo lo que dice el Antiguo Testamento en todos sus libros, sus hechos, todo, la palabra, todo eso va reduciéndose para llegar a una sola persona. Y esa persona es Jesucristo, el profeta por excelencia, el enviado de Dios, el Salvador del mundo, el liberador, el Mesías esperado por todos los tiempos. Ese es el profeta que Dios enviará, que Dios promete al pueblo en la persona de Moisés. Es Jesucristo nuestro Señor, el Verbo, la palabra encarnada en el vientre de la Virgen María. Entonces esta lectura nos lleva directamente hacia la persona de Jesucristo, el profeta por excelencia. Por otro lado, esta palabra advierte al pueblo y nos advierte a nosotros. Dice: todo aquel que no preste oído a las cosas que el profeta diga en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Creo que no hay que hacer más comentario. Todos hemos entendido. Por otro lado, dice: y si un profeta se atreve a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado decir, o habla en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Esto, lógicamente, no se refiere a Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué? Porque recordemos que de este momento de Moisés, del tiempo de Moisés, al tiempo de Jesucristo, tienen que pasar muchos cientos de años. Y en esos años habrá en el pueblo de Israel muchos personajes, muchos profetas. Ustedes mismos los conocen en la misma palabra de Dios. Isaías, Jeremías, todos los grandes profetas que ahí están. Y el Señor entonces tiene una palabra para esos profetas. Y esa palabra se puede acomodar hasta nosotros mismos. De hecho, es para nosotros mismos porque la palabra de Dios es palabra siempre actual. Y nosotros vamos a recordar, como cristianos, como creyentes, como bautizados, nosotros participamos de los misterios de Cristo. Y cuando fuimos bautizados, nos ungieron con el santo crisma en la cabeza y el sacerdote nos dijo que por esa unción participábamos del misterio de Cristo, profeta, sacerdote y rey. También nosotros somos por participación profetas del Señor. Y entonces esta advertencia vale para nosotros. Si un profeta se atreve a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado decir, o habla en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Aquí la advertencia y el cuidado que debemos tener todos
Los cristianos, de no predicar lo que a mí me parece, lo que yo interpreto de la palabra de Dios. A la Biblia hay que predicarla como la Biblia lo dice, como está ahí, no de otra manera. Y repito lo que ya les he enseñado, y la interpretación de la palabra de Dios debe de hacerse con humildad, reconociendo que para que no hayan diferencias en el mensaje y mucho menos divisiones y confusiones, el Señor dejó como garantes de la verdad a los apóstoles y aquellos que por sucesión apostólica iban siendo ungidos y por la imposición de las manos en sus cabezas iban siendo tomados por el Espíritu Santo para que continuaran ese profetismo limpio de todo error hasta el día de hoy. Y nosotros por eso creemos y contamos con el magisterio de la Iglesia. Es el conjunto de enseñanzas que la Iglesia da a sus hijos, que ha recopilado en escritos, en documentos, y que nos garantizan la verdad del Espíritu Santo a través de los tiempos. El Salmo 94, versículos 1 al 2, 6 al 9. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Venid, cantemos con gozo al Señor. Aclamemos al que es nuestro amparo salvador. Vayamos hacia él dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adorémoslo de rodillas. Postrémonos ante el Señor que nos hizo, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo que apacienta, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribá, como en el desierto el día de Masá, cuando sus padres me retaron, me probaron aún conociendo mi obra. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. En el Salmo, de nuevo el Espíritu Santo nos manifiesta su deseo de que no endurezcamos más el corazón, de que abramos los oídos a la voz del Señor y que esa palabra del Señor pueda entrar por el oído, llegar a la mente y de la mente al corazón, del corazón a las obras, a la vida. El Señor quiere que nosotros vivamos ya nuestra vida de la tierra como si estuviéramos en el cielo. Por eso nos llama, vengan, cantemos con gozo al Señor. Aclamémoslo al que es nuestro amparo salvador. Démosle gracias, aclamémoslo con cantos. Adorémoslo de rodillas,
Postrémonos ante Él. El Señor apacienta a su pueblo. El pueblo de Dios es el rebaño que Él guía. Así quiere tratarnos el Señor a nosotros, como el pastor que cuida a sus ovejas. Ojalá escuchemos hoy su voz. Reconozcamos al profeta, al auténtico y verdadero profeta que es el Señor, Jesucristo nuestro Salvador. Que lo reconozcamos como nuestro Señor, que lo aceptemos como nuestro Salvador, que entablemos a partir de hoy una relación íntima con Él, una relación perseverante, todos los días nuestro ratito para estar con Él, todos los días nuestro rato de intimidad con el Señor, escuchando su palabra, adorándolo de rodillas, reconociendo lo que Él es nuestro Dios y descansando en Él, que nos apacienta, que nos protege y que nos guía. El Señor, nuestro Salvador Jesucristo, Él es nuestro único y supremo profeta, a quien tenemos que escuchar y seguir. Por eso el apóstol San Pablo, en la segunda lectura, en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, 32 al 35, dice: Hermanos, quisiera también ahorrarles preocupaciones. El soltero está en situación de preocuparse por las cosas del Señor, buscando en todo la forma de agradarle. En cambio, el casado ha de preocuparse de los asuntos del mundo y de cómo agradar a su mujer, teniendo así dividido el corazón. Igualmente, la mujer sin marido y la mujer soltera están en mejor situación para preocuparse por las cosas del Señor, dedicándose a Él en cuerpo y alma. La mujer casada, por su parte, se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su marido. Si les digo estas cosas, es por su bien. Lejos de mí pretender tenderles lazo alguno. Solo quiero que se dediquen al Señor de manera digna, asidua y sin estorbos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo conocí, con todo respeto lo digo, una señora que provocó ella el divorcio, la separación de su matrimonio, la destrucción de la familia. ¿Por qué? Porque estando bien casada, con un marido bueno, con sus hijos y con todo, se fanatizó en las cosas de Dios. Y entonces, por meterse en un grupo estos que hacen fanáticas a las personas, pues ahora ella era solo gloria a Dios y gloria a Dios y bendito Dios y descuidó el hogar, descuidó su matrimonio. Lógicamente, eso no podía durar mucho.
Y más todavía es lógico pensar que por más que esta señora quisiera servir al Señor, ese servicio no era agradable a los ojos de Dios. Por supuesto que el casado, la persona que está en matrimonio, pues debe servir al Señor primero en su matrimonio. Y el que es papá, mamá, que tiene hijos, debe servir al Señor como papá y como mamá. Y también descubrir que en medio del trabajo se sirve al Señor. San Pablo lo que nos quiere decir es que, por supuesto, si una persona siente la vocación, el llamado a servir al Señor con todo su ser, entonces, pues el matrimonio o la misma vida del mundo le va a estorbar, va a estar como dividido para dedicarse absolutamente al Señor. Yo creo que me entienden, en una vocación sacerdotal, religiosa, misionera, etcétera. Y por último, San Pablo lo que quiere o lo que nos enseña es que en cualquier forma de vida debemos evitar los apegos, porque aún en la vida misionera, en la vida religiosa, muchos nos apegamos. Hay religiosos, religiosas que se apegan a un lugar donde los mandaron a servir y después ya no quieren obedecer para irse a otro lugar donde los llama la obediencia. ¿Ven? Lo que el Señor nos dice a través de San Pablo es que debemos siempre, en cualquier forma de vida, tener un corazón libre para servir al Señor. Un corazón libre para escuchar la voz del Señor. Ese corazón libre es un corazón suave, no un corazón endurecido por nada ni por nadie, para reconocer al profeta por excelencia, que es Jesucristo nuestro Señor. Terminamos entonces con la lectura del Santo Evangelio, capítulo 1, Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 21b al 28. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a Cafarnaúm, y cuando llegó el sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Todos quedaban impresionados por sus enseñanzas, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Estaba allí en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu impuro que gritaba: Jesús de Nazaret, déjanos en paz. ¿Has venido a destruirnos? Te conozco bien, tú eres el Santo de Dios. Jesús lo increpó diciéndole: cállate y sal de él. El espíritu impuro, sacudiéndolo violentamente y dando un gran alarido, salió de él. Todos quedaron asombrados hasta el punto de preguntarse unos a otros: ¿qué está pasando aquí? Es una nueva enseñanza, llena de autoridad. Además, este hombre da órdenes a los espíritus impuros y lo obedecen. Y muy pronto se extendió la fama de Jesús por todas partes en la región entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios nos ha ido guiando y ahora nos centra en la persona de Jesucristo. Ya nosotros veníamos, mientras meditábamos cada texto,
concluyendo que todo el mensaje se centra en Jesucristo. De hecho, toda la Biblia habla solo de Jesucristo. Él es la palabra. Él es la Biblia, podemos decir así. Él es Dios, palabra eterna en medio de nosotros. Es la revelación total y plena del Padre. Por eso, ahora el texto del Evangelio nos propone a Jesucristo como maestro, enseñando con autoridad, y cómo la gente se asombra de su enseñanza, porque no solo es palabra que causa admiración, que provoca asombro, sino que esas palabras se convierten en vida. Él da testimonio de sí mismo a través de sus actos, los actos que la misma palabra realizan en medio de las personas. Él es el que ha sido enviado a sanar a los enfermos, a dar vista a los ciegos, a ayudar a levantar a los pobres, a liberar a los cautivos. Él es el que tiene poder sobre el demonio. Y aquí lo vemos en este texto, haciendo un exorcismo, destruyendo el poder de Satanás. Pero quiero que quede claro, el tema central del Evangelio y de toda la palabra de Dios en esta misa no es el diablo, ni este acto de exorcismo que hace el Señor. Esto simplemente es un ejemplo de lo que el Señor hace y del poder que tiene su palabra. Lo importante en el mensaje de hoy es la persona de Jesucristo. Él es el profeta anunciado por el Señor Yahvé desde tiempos remotos. Él es el que venía con autoridad a predicar y ahora lo vemos con esa autoridad que desde tiempos de Moisés fue profetizada. Es a Él a quien no debemos cerrar el corazón. Es a Él a quien debemos adorar y a quien debemos reconocer. Es a Él a quien debemos de seguir. Jesucristo nacido de la Virgen María. Jesucristo que nació en Belén y se crió, se formó en Nazaret, junto con el Señor San José, su padre adoptivo. Él es el que ahora predica, Él es el que ahora enseña, Él es el que ahora se pone como camino, muestra el camino hacia el Padre. Él es el camino. Y nosotros debemos suavizar nuestro corazón para aceptar su palabra, para enamorarnos de Él, para reconocerlo a Él en la palabra y también y sobre todo en su presencia real, física, en el misterio de la Eucaristía, en cada sagrario. A Él adoramos, a Él reconocemos y a Él seguimos
como camino que nos lleva al cielo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Un gran abrazo, feliz domingo, que pasen un día muy, muy lleno de bendiciones. Los amo con toda mi alma y si Dios quiere nos encontramos mañana.